Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. No se olviden, hermanos, de compartir este mensaje, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal si no están suscritos. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá, Bamidbar, que lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 1 en adelante. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mizcán de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de sus nombres, todos los varones por sus cabezas de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú, Aarón, por sus ejércitos. Vemos que nuestro Padre Celestial lleva a la nación de Israel por el desierto de Sinaí. Y por lo general, ¿qué es lo que hay en un desierto? En un desierto no hay vegetación, y lo que se ve en los desiertos son serpientes y escorpiones, y en ese sitio desolado es que nuestro Padre Celestial lleva a la nación de Israel para entregarle su Torá, y es ahí donde nuestro Padre Celestial, en este caso, en esta parashá, vemos que van a hacer una cuenta o un censo de todos los Bene Israel. Ahora, los desiertos en nuestra vida tienen un propósito, hay una razón de ser. Vemos, por ejemplo, en el caso de los profetas, muchos de ellos fueron llevados a desiertos. Y es ahí, en esa desolación, donde nuestro Padre Celestial les da el propósito de vida de por qué ellos vinieron a este mundo. Por ejemplo, en el caso de Moshe, después de que él salió de Egipto, estuvo 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Yitro, y es en ese desierto es que nuestro Padre Celestial se le revela a Moshe. Y se da a conocer a Moshe, le revela el nombre sagrado, el nombre Kadosh, Yud-Heh-Vah-Hei, y le da el propósito de vida de por qué nuestro Padre Celestial lo había traído a Moshe a este mundo, y fue en un desierto. Vemos también el caso de Elías, que estuvo 40 días y 40 noches en un desierto, después de esa batalla que él había librado, cuando hizo descender fuego de los cielos y consumió a esa ofrenda que había hecho él, ¿verdad? Y cuando después de todo eso que hizo, fue perseguido por Jezabel, y él se sentía solo, desolado, desamparado. Siendo un profeta, yo digo, que hacía caer fuego de los Shamaín, se sentía en esa situación de desamparo, como que estaba solo, como que no tenía el respaldo de nuestro Creador. Muchas veces nosotros en nuestra vida hemos pasado por muchos desiertos, y nadie puede decir si no ha pasado por un desierto, ya sea económico, desiertos espirituales, desiertos laborales, diferentes tipos de desiertos, y todos esos procesos por los cuales nosotros pasamos, hay una razón, hay un motivo. Tiene que haber un encuentro con nuestro Creador, porque es en esas situaciones es que uno busca de nuestro Creador cuando está en esos estados de desesperación. Y nosotros vemos también el caso de nuestro Santo Maestro Yeshua, también fue llevado a un desierto, ¿sí? Y en ese desierto él fue probado. Y vamos a ver ese pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo número 4.
El libro de Matillahu, Mateo 4, del verso 12 en adelante, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Estuvo en un desierto. No probó ningún tipo de pan, no probó ningún tipo de bebida. Y dice que en esa situación que él estaba ayunando 40 días y 40 noches en el desierto, vino el adversario y le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Y dónde nosotros encontramos este pasaje que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Elohim vivirá? Le encontramos en la Torá, amados, este pasaje. Nosotros este mismo pasaje lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Vamos un momento al libro de Barín, Deuteronomio, en el capítulo número 8, en el verso número 3, nosotros vamos a encontrar el mismo pasaje. Y dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná y comida que no habías conocido tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Es decir, que Yeshua, al tentador que le estaba hablando a su mente, le está hablando con la Torá. Es decir, que Yeshua, o Cristo Jesús o Jesucristo, como lo conocen por ahí, no le está hablando con el Nuevo Testamento, por si acaso, porque en ese entonces el Nuevo Testamento no existía, no se había escrito. Le está recordando al adversario que le estaba hablando a la mente, ¿sí?, con la Torá de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y más adelante dice: entonces el adversario, en el verso 5 del capítulo 4 de Mateo, entonces el adversario le llevó a la Cado ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque Cristo está, sus ángeles mandará cerca de ti. Entonces en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo: escrito está también, no tentarás a Adonai tu Elohim. Y eso lo encontramos en el libro de Barín, Deuteronomio 6:16. Encontramos ese pasaje donde nosotros no debemos tentar a nuestro abacados. Dice en Deuteronomio de Barín 6:16, dice: no tentarás a Adonai vuestro Elohim. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo Yeshua, respondiéndole al adversario que le hablaba a su mente, tentándolo, le está respondiendo con la Dabar, con la palabra, con la Torá. Y más adelante vemos otro pasaje, dice en el verso 9, estamos en Mateo capítulo 4, verso 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El adversario lo estaba tentando, brindándole todas las riquezas. Entonces Yeshua le dijo: vete, adversario, Hasatán, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. De Barín, del Deuteronomio 6:13. Dice: Adonai tu Elohim temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Es decir, que lo que está haciendo Yeshua es dándole la Torá al adversario, a Hasatán, que lo estaba tentando. Muchas veces, amados, se viene un sinnúmero de pensamientos a nosotros en nuestra mente. Miles de pensamientos llegan.
Y aquí tenemos a través de la Torá, de la Tanakh, una clave de cómo debemos responder a esos pensamientos contrarios a los designios de nuestro Padre Celestial que vienen a nuestra mente. Es con la Torá. Cada vez que venga un pensamiento negativo, nosotros debemos suplantarlo, eliminarlo y reemplazar ese pensamiento con lo que dice la palabra. Desechar esos pensamientos negativos de que no puedes salir adelante, de que eres poco, de que eres inferior, de que estás enfermo, de que estás pobre. Todos esos pensamientos tienes que reemplazarlos con las promesas que están escritas aquí en la Torá, porque nuestro santo maestro Yeshua nos dio el ejemplo. Él le respondió al adversario todas las tentaciones que él tuvo a través de la Torá. Le recordó la Torá de nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que la nación de Israel, amados, fue llevada por el desierto y por 40 años la nación de Israel estuvo en el desierto. Ahora, ¿cuál es ese propósito por el cual la nación de Israel estuvo 40 años en el desierto, amados? Hay un propósito, hay una razón por la cual nuestro Padre Celestial llevó a la nación de Israel por el desierto. Y vamos a ver en el libro de Deuteronomio de Barín, en el capítulo 8, en el verso 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai, tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial lleva a la nación de Israel los 40 años en el desierto, fue para probarla, para ver qué había en el corazón de la nación de Israel, del pueblo de Israel, si lo iban a servir a él o no. Porque es muy fácil, amados, servir a nuestro Padre Celestial cuando todo sale bien, cuando todo es color de rosa, cuando no hay dificultad, cuando no hay ningún problema. Pero y cuando vienen las dificultades, y cuando vienen las situaciones adversas, y cuando vienen los problemas, hay muchos que se echan para atrás y dicen: no, esto no es para mí, y tiran la toalla. Y nuestro Padre Celestial muchas veces permite las situaciones adversas en su pueblo para ver qué hay en nuestro corazón, si de corazón, si por amor a Él nosotros queremos servirle o no, a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias que se nos presenten, porque nuestra mira, amados, no debe estar en este mundo presente. Nuestra mira tiene que estar en el mundo por venir. Y el mundo por venir nosotros lo vamos a lograr de acuerdo a lo que hacemos ahora, de acuerdo a lo que hacemos en esta realidad, amados. Vemos, de acuerdo a lo que nos dice esta parashá, que nuestro Padre Celestial lleva a la nación de Israel por el desierto de Sinaí. Ahora, vemos también que por los desiertos y por todos los sitios por donde nuestro Padre Celestial llevaba a su pueblo y donde ellos se asentaban, ahí levantaban un altar. Por los sitios donde eran llevados, ahí levantaban un altar. Y les recuerdo, amados, que nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, eran hombres de altar. Por los desiertos donde ellos anduvieron recorriendo la tierra prometida, donde ellos se establecían, ahí levantaban un altar. Y eso también nosotros podemos aprender en esta sección de la Torá, que nuestro Padre Celestial nos está diciendo. No solamente ir a un sitio específico, a una congregación, a una sinagoga, etcétera, sino que también nosotros debemos ser hombres y mujeres de altar. Que en nuestros hogares tengamos un sitio en el cual nosotros lo elevemos como un altar para tener una conexión ahí en ese sitio con nuestro Padre Celestial. Que ahí en ese sitio nosotros vamos a orar, en ese sitio vamos a leer la Torá, en ese sitio nosotros vamos a designarlo para consagrarlo a nuestro Padre Celestial. Vemos ese ejemplo, amados, que la nación de Israel
estuvo por 40 años en el desierto, y donde ellos se sentaban, ahí armaban el Mizcán y ahí armaban el altar, y ese lugar era santificado por la presencia divina que descendía ahí. Pero era un desierto. Y nosotros diríamos, ¿por qué nuestro Padre Celestial escogió un desierto donde hay serpientes y escorpiones y donde no hay vegetación, hay muerte, para entregar la Torá a su pueblo? Porque justo esta sección de la Torá, nosotros la leemos y la estudiamos antes de entrar a la fiesta de Shavuot. Y estamos ya próximos nosotros a entrar a la fiesta de Shavuot, uno de los acontecimientos más importantes dentro del calendario festivo de nuestro Padre Celestial. Los sabios de Israel nos dicen que Shavuot a nosotros nos libra en un año de no padecer ningún mal. Es decir, que si nosotros celebramos Shavuot de acuerdo como nuestro Padre Celestial lo ha establecido, nosotros vamos a estar bien, no vamos a temer de ningún mal. Eso dicen los sabios de Israel. Y entonces, ¿por qué nuestro Padre Celestial escoge el monte Sinaí? Hay una razón, amados, hay una razón, y hay un midrash que dice, Sinaí es un homónimo de la palabra Siná, que quiere decir odio. Es decir, que hay un midrash que dice que la primera vez que descendió el odio sobre este mundo, sobre esta tierra, fue en ese desierto de Sinaí, fue en ese monte de Sinaí. Y entonces nuestro Padre Celestial, al entregar la Torá en el monte Sinaí, trae el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto para el odio? ¿Cuál es el antídoto del odio, para el odio? Es el amor, amados. Es el amor. Y como un acto de amor, nuestro Padre Celestial trae su Torá, trae sus mandamientos para su pueblo, para que a través de estos mandamientos nosotros podamos tener libertad. Muchas veces las personas dicen y piensan que los mandamientos son muchas veces gravosos, muy difíciles de guardarlos, y no entienden o no saben de que esto realmente es un estilo de vida. Que los mandamientos, cuando hay amor para la obra de nuestro Creador, cuando hay amor para Hashem, los mandamientos son fáciles de poderlos guardar. Y como decía el apóstol Pablo en el libro de Corintios, y vamos a ver ese pasaje que habla el apóstol Pablo sobre el amor. Y si existiera esto que habla el apóstol Pablo, en todos nosotros, amados, este mundo fuera totalmente diferente. Vamos a ver 1 Corintios, en el capítulo número 13, desde el verso 1 al 8, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a conocer para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido ni busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amados, el amor es la clave de todo. Si nosotros estamos en este camino es por amor a nuestro Padre Celestial, por amor a la obra de nuestro Padre Celestial, por amor a nuestros hermanos. Y el amor sería
lo que tiene que movernos a todos. Y el amor, para que haya amor, amados, tiene que haber ciertas reglas. Y hay 3 reglas básicas que tienen que existir para que haya amor. Si no hay estas reglas básicas, si nosotros esto lo vemos aquí en esta Torá, no hay amor. Es la unidad, el orden y la armonía. Es decir, que estas 3 reglas básicas tienen que haber en toda comunidad, en toda empresa, en toda familia, para que pueda haber amor. Es decir, que tiene que haber la unidad. Es decir, todos tenemos que ser uno, ser ejá. Para que haya unidad, no tiene que haber divisiones. El uno no tiene que estar caminando por un lado y el otro caminar por otro lado. Qué feo sería una empresa que unos andan por un lado y otros por otro lado. O sea, no hay unidad. No hay, y ahí vamos a lo otro que tiene que haber orden, ¿sí? Orden y disciplina. Y eso tiene que ver en toda organización, en todo grupo, en toda entidad, amados. Tiene que haber un orden. Y nosotros vemos aquí que el campamento y todo era que había un orden, porque cada uno de ellos, tanto los jefes de familia y todos, tenían una función y una labor y un propósito por el cual ellos tenían que cumplir. Cada uno de ellos sabía qué es lo que tiene que hacer. Hay mucho por hacer en las comunidades, amados. Hay mucho por hacer. Y muchas veces no se puede uno arrogar funciones que no le corresponde, hermano. ¿Sí? Tiene que haber el orden, tiene que haber la unidad, tiene que haber la armonía para que pueda existir el amor, para poder marchar juntos. Por ejemplo, en un hogar, el amor tiene que primar. El esposo velar por la esposa y la esposa velar por el esposo. Y los dos velar por los hijos, para llevarlos en buen camino a sus hijos. Y en una organización y en todo tiene que haber el amor. Y nosotros vemos aquí que nuestro Padre Celestial, en el lugar donde había descendido el mal, el odio, nuestro Padre Celestial ahí entrega la Torá, como un antídoto, ¿verdad?, para el mal. Estamos hablando antes de la época diluviana, porque sabemos que antes de la época diluviana también descendieron los vigilantes, ángeles, vigilantes que eran los encargados de vigilar la tierra. Ellos decidieron descender. ¿Y dónde descendieron? Descendieron en el monte Hermón, ¿sí? Pero este otro ser que descendió aquí a la tierra, descendió en ese desierto de Sinaí, según el Midrash. Hay un Midrash que dice eso. Y ahí donde descendió ese ser, a traer odio aquí a la tierra, nuestro Padre Celestial ahí entrega su Torá. Ahí entrega su palabra. La Torá es un acto de amor de nuestro Padre Celestial para con su pueblo, ¿sí? Vemos más adelante nosotros vemos que dice en el verso 2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Vemos aquí 2 cosas. Primero, que se hace un censo, se hace un conteo. Y como sabemos, en Israel está prohibido contar a las personas, porque la Torá dice que los descendientes, la promesa que nuestro Padre Celestial le hace a Abraham, ¿verdad?, que los descendientes de él van a ser como las estrellas del mar, que los descendientes de él van a ser que los descendientes de Abraham van a ser como las estrellas, y también los descendientes de Abraham van a ser como la arena del mar, ¿sí? Entonces, a los Bené Israel no se los puede contar, y como tal, se contaba el medio shekel que se recogía, que era un tributo que servía para las reparaciones, que en el caso del Mishkan o el primero y el segundo templo, cuando había templo, ese dinero se lo destinaba para eso. Es decir, que vemos aquí que se hace un censo y se cuenta el dinero que ellos recogían, y de acuerdo a eso sabían cuántos eran.
Y en el verso 3 dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú, Aarón, por sus ejércitos. Aquí vemos otra cosa. Vamos a ver un momento el libro de Shemot Éxodo. Éxodo en el capítulo 30, verso 11, dice, habló también Adonai a Moshe diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará para Adonai el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio shekel, conforme al shekel del santuario, el shekel el ciclo de 20 jeras, la mitad de un siglo será la ofrenda para Adonai. Es decir, amados, que en los censos que se hacían, se contaba el dinero que se recogía y de acuerdo a ello sabían cuántos eran. Y dice por sus familias, es decir, que se contaban por las familias, de 20 años arriba por sus familias. Y nosotros vemos las sociedades actuales, cómo nos están llevando a la desintegración familiar. Porque aquí dice por su familia. Y una familia aquí la forma el esposo, la forma la esposa, la forman los hijos. Y en caso de que no puedan tener hijos, bueno, esa pareja, hombre y mujer, pueden adoptar hijos. Pero ahora vemos todo lo contrario, amados. Vemos que la sociedad avanza a desintegrar y a descomponer las familias, donde por leyes aprueban matrimonios de hombre con hombre, mujer con mujer, y estas personas también pueden adoptar hijos, ¿sí? Y hay algunos países donde todo se está desvirtuando y donde aprueban hasta matrimonio con animales. Terrible lo que está pasando con nuestras sociedades donde están avanzando a la desintegración de las familias, amados, a que las familias desaparezcan como tal. Nuestro Padre Celestial estableció la primera familia en el huerto del Edén, Adán y Eva, hombre y mujer. No nos dio otro modelo nuestro Padre Celestial. Y aquí en la Torá nosotros encontramos, ese es el modelo, ese es el diseño de nuestro Padre Celestial para la familia, hombre y mujer. No hay otro diseño, amados, no hay otra forma. Vemos más adelante que dice, los contaréis por sus ejércitos, por sus ejércitos. Entonces, ¿quiénes son contados y para qué son contados, amados? Son contados las 12 tribus de Israel. Es contado todo el pueblo. No es que es contado una sola tribu, ¿sí? O no es que una sola tribu se está rogando la posición de todas las tribus. En este censo que se está haciendo, son contadas las 12 tribus de Israel. Es decir, amados, que Israel está formada por 12 tribus. Si bien es cierto, en la Eretz Israel actualmente existe una tribu, la tribu de Judá, pero Israel está formado por 12 tribus. ¿Y qué hacemos con las demás tribus? Porque el pueblo de nuestro Padre Celestial lo forman 12 tribus. Y que puedan salir, dice, a la guerra para pelear. Y en los postreros días, los profetas dicen que las dos tribus representativas, es decir, Efraín o Israel, que forma las 10 tribus del norte, que están dispersas entre las naciones, y Judá, el reino del sur, las dos, la casa de Israel y la casa de Judá, en los postreros días, dice nuestro Padre Celestial que los transforma en un solo pueblo, ¿sí? En una sola tribu. Vamos a ver un momento el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel.
Dice aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, verso 23, Ezequiel 34, 23, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él será, dice, pastor. Yo, Adonai, le seré por Elohim, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Adonai, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de Shalom, y quitaré la tierra a las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en sus bosques. Es decir, amados, que en los postreros días no va a haber esta división que existe en la actualidad, donde vemos que se han formado un sinnúmero de religiones, donde si yo no pertenezco a esa religión, estoy ya fuera del plan divino, fuera de las promesas. Y si no he hecho conversión de acuerdo a como ellos lo han establecido, ya también estoy fuera. Ya no soy pueblo de nuestro Abacados. Eso es lo que andan diciendo. Y les recuerdo, amados, ¿por qué fue destruido el primer templo? ¿Por qué fue destruido? Porque la nación de Israel, como lo vimos en la parashá anterior, no dejaron descansar la tierra, el Shemitah, el Shabbat de la tierra. No respetaron los Yobel, los jubileos. Y en los jubileos, ¿qué se hacía? Se dejaba ir libre a los cautivos, a los siervos. Es decir, que los reyes de Judá y los señores de Judá, o sea, los terratenientes, los que tenían bastante dinero, habían esclavizado a sus mismos hermanos. Y cuando llegaba Yobel, y cuando tenían que dejar descansar la tierra o dejar libre a los siervos, ellos no lo querían hacer. ¿Y qué hace nuestro Padre Celestial? Como ustedes no quieren dejar ir libres a mi pueblo, lo están esclavizando ustedes mismos a sus hermanos, ahora ustedes van a ir cautivos. Y nuestro Padre Celestial levantó al rey de Nabucodonosor y llevó cautivo a Judá 70 años a Babilonia. Esa fue la razón por la cual Judá fue llevado cautivo a Babilonia, amados. Y el segundo templo, ¿cuál fue la razón por la cual fue destruido? Muchos comentaristas de la Torá dicen que el segundo templo fue destruido por el odio gratuito que se tenían entre hermanos. Ahora yo pregunto, ¿la situación habrá cambiado de la época del primero o segundo templo a la actualidad? Cuando vemos grupos sectarios dentro del judaísmo que dicen que si tú no das conversión de acuerdo a este método que ellos han establecido, ya estás desechado, ya no eres parte del pueblo de nuestro Padre Celestial. Eso ellos enseñan y eso ellos dicen. Cuando la Torá, en las promesas de nuestro Padre Celestial a través de los profetas, Él dice que de todos los pueblos, Él hace un solo pueblo. Porque la Torá, como lo vamos a ver, amados, en el monte Sinaí fue entregado para las naciones. En el monte Sinaí, cuando se entregó la Torá, muchos comentaristas, muchos sabios de Israel dicen que ahí estuvieron presentes las 70 naciones del mundo antiguo y que nuestro Padre Celestial hablaba la Torá y 70 ángeles traducían la Torá a los 70 idiomas del mundo antiguo. Es decir, que la Torá es para todas las naciones. La Torá no es para un solo grupo. La Torá no es para un solo pueblo, amados. Y en eso tenemos que estar nosotros claros, porque en esta parashá nosotros estamos viendo que nuestro Padre Celestial hace un censo a las 12 tribus. Israel está formado por 12 tribus. Que las demás tribus estemos dispersas entre las naciones es un propósito de nuestro Padre Celestial, y cuando nuestro Padre Celestial determine el retorno, retornaremos a la Eretz Israel. Pero el tiempo para el retorno todavía no está, porque vemos en la actualidad cómo se están dando los hechos. Vemos el sectarismo que existe de las religiones judías que hay en la actualidad. Vemos todo lo que sucede en Israel. Y Yeshua ya profetizó, como lo hemos enseñado. Vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de Lucas. Lo que nos dice Yeshua en el libro de Lucas, en el capítulo 21, verso 24 dice:
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, que el tiempo de los gentiles todavía no ha llegado a su fin, amados. Jerusalén todavía sigue siendo hollada. Jerusalén todavía sigue siendo ultrajada por todas las religiones que han ido allá a poner su centro de adoración, su idolatría. Judá todavía no tiene el 100% del control de Jerusalén. Los judíos no tienen el 100% del control de Jerusalén. Muchos dicen, no, ya los tiempos del Mashiach que están próximos. Ya hasta dan fechas. Yo en ese sentido, amados, yo no me quiero equivocar ni dar fecha de cuándo es el tiempo de la venida del Mesías aquí a la tierra. Porque muchos se han equivocado, dan fechas y se equivocan. Conozco de una comunidad acá de Ecuador que inclusive hizo vender a los hermanos casas, terrenos, los hicieron salir de sus empleos para ir a un refugio y a decirles que ya la venida estaba próxima del Mesías. Y cuando pasa el tiempo y eso todavía no ha sucedido, eso todavía no se ha dado. Entonces, el tiempo de los gentiles tiene que llegar todavía, o sea, y Judá, los judíos, tienen que tomar el control total de Jerusalén. Y entonces cuando veamos nosotros que todas las naciones se vienen en contra de Israel, ese es el tiempo del fin. Porque ahí va a venir nuestro Padre Celestial a destruir a todas las naciones y el Mesías llega. Pero esos tiempos todavía no están, amados, porque ahora nosotros vemos que algunas naciones están en contra de Israel. Vemos en la actualidad que quieren dividir a Jerusalén, quieren darle una parte que sea la capital de Israel y otra parte la capital para otro pueblo, que no quiero nombrar. Entonces, los tiempos del fin, los tiempos de que llegue el Mashiach, y en las actuales circunstancias en que estamos, ¿por qué no viene, amados, el Mesías? ¿Por qué no se ha dado todavía la redención? No se ha dado la redención final. Por esta situación que sucede, por el odio gratuito que existe en nuestro mismo pueblo, amado. Y hasta que este estado de cosas sucedan, el odio, este tipo de situaciones no van a terminar así tan fácilmente. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a continuar y más adelante, amados, dice, por ejemplo, aquí más adelante, estamos en el capítulo número 1 del libro de Números, Bamidbar. En el verso 52 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Es decir, que cada una de las tribus tenía su bandera y era por sus ejércitos. O sea, cuando alguien gana una guerra, cuando un país gana una guerra, va y coloca su bandera como una señal de que lo logró, ¿sí? Entonces, esa es la bandera, es un estandarte de logro, de lucha. ¿Eso qué significa, amados? Que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos por hacer bien las cosas, por sobresalir, para salir adelante. Esta vida no es sencilla, pero es más fácil de llevar teniendo a nuestro Padre Celestial de nuestro lado y teniendo la Torá, y que esto que está aquí en la Torá a nosotros nos sirva de ejemplo para avanzar, para crecer, para seguir para adelante. Más adelante dice, vamos a ver aquí un pasaje donde dice, que aquí en el capítulo 2, dice en el verso 2, los hijos de Israel acamparán, dice, cada uno junto a su bandera, debajo de la enseña las casas de sus padres, alrededor del Mishkan de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, y ahí da el orden, amados. El orden, es decir, que todos acampaban alrededor del Mishkan.
¿Qué quiere decir eso, amados? Todos acampaban alrededor del Mishkan. Que nosotros debemos tener a nuestro Padre Celestial presente siempre, amados. Nuestro Padre Celestial es primero. Nuestro Padre Celestial tiene que estar delante de nosotros en todo acto que nosotros hagamos, toda acción que vayamos a hacer, tener presente a nuestro Padre Celestial. Y si nosotros hacemos eso, amados, no vamos a hacer nada que desagrade a nuestro Padre Celestial o nada contrario a lo que está aquí en la Torá. Si nosotros hacemos ese simple acto de tener presente en todos nuestros hechos, en todo lo que hacemos a nuestro Padre Celestial, porque aquí dice, ellos acampaban con sus banderas bajo la enseña de sus casas alrededor del Mishkan de reunión. Todas las tribus estaban alrededor del Mishkan de reunión. Y hay un pasaje que a mí me llama la atención, que lo encontramos más adelante, amados, donde nuestro Padre Celestial dice aquí en el capítulo número 3, en el verso 45, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de los animales, y los levitas serán míos. ¿Por qué nuestro Padre Celestial escoge a la tribu de Leví? Porque aquí vemos que nuestro Padre Celestial coge a los levitas en lugar de los primogénitos. Y dice, los levitas serán míos. Es decir, que en el plan original de nuestro Padre Celestial no estaba que la tribu de Leví les sirva, amados. Los levitas son escogidos porque los primogénitos desobedecieron los mandamientos que nuestro Padre Celestial les había dado. Los primogénitos desobedecieron y adoraron el becerro de oro. Es a partir de que los primogénitos adoran el becerro de oro que nuestro Padre Celestial los desecha a ellos y los escoge a los levitas para que les sirvan y sean los custodios del Mishkan y sean los que estén dentro del primero y segundo templo oficiando, y de los levitas escoge al Cohen Gadol y escoge a los sacerdotes, que eran los que estaban como intermediarios entre nuestro Padre Celestial y el pueblo. Entonces, ¿cómo era el principio, amados? ¿Cómo era en el principio? Porque vemos que en los tiempos de Abraham también habían Cohen. Acordémonos cuando el sobrino de Abraham fue llevado cautivo y él regresó de vencer a todos esos reyes que habían llevado cautivo a Lot y todos sus bienes. Cuando él regresó, alguien salió al encuentro. Entonces salió un rey a recibir a Abraham y dice la Torá que él era rey y sacerdote del Elohim Altísimo, el rey Melquisedec. Ese era el orden sacerdotal que existía en los tiempos de Abraham, ¿sí? Donde los primogénitos, amados, en el orden sacerdotal de Melquisedec, los primogénitos sirven como Cohen, los primogénitos sirven como sacerdotes delante de nuestro Padre Celestial, para oficiar en todo. Y en los tiempos postreros, cuando venga Yeshua, que nuestro Cohen Gadol, según el orden sacerdotal de Melquisedec, de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos, se va a restablecer ese orden sacerdotal nuevamente, donde nuestro Padre Celestial escoge a los primogénitos para que les sirvan, porque ya nos dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis, que nuestro Padre Celestial nos ha constituido a cada uno de nosotros como Cohen delante de Él, ¿sí? Como sacerdotes delante de Él. ¿Y para qué? Para que les sirvamos. El tiempo de la redención final, amados, cuando venga el Mashiach, según el orden sacerdotal de Melquisedec, todo este sistema de cosas que estamos viviendo actualmente va a desaparecer. Todo este sistema de cosas no va a existir ya. Donde el odio, la maldad y las guerras y todo esto va a ser destruido. Donde va a reinar un reino de paz, un reino de shalom, un reino de amor, ¿sí? Donde nosotros vemos que estas guerras
van a eliminarse totalmente en la era mesiánica. Ahora, ¿cuándo va a ser ese tiempo? No lo sabemos, solo nuestro Padre Celestial lo sabe. Nuestro Padre Celestial sabe cuándo va a venir Yeshua por segunda vez a establecer su reinado aquí en esta tierra. Nos vamos a quedar hasta aquí, amados, en este resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Shalom con todos, amados.